Bueno, y la parte 2 de esta presentación, hablando de las taquiarritmias, voy a intentar hacer quizás una presentación un poco más esquemática y del manejo general de taquiarritmias. Para empezar, vamos a hablar de un caso clínico. Es un paciente de 37 años, sin antecedentes de relevancia, deportista, que posterior al tercer tiempo de un partido de rugby comienza con dolor de pecho que no cede tras 3 infusiones de Imperial, algo, un pequeño chiste de distensión. Este es el electrocardiograma que nos encontramos del paciente tomado por el médico que se encontraba haciendo sus prácticas y realizó un electrocardiograma al momento del evento. Eh, Quizás a grandes rasgos vemos una taquicardia de QRS ancho, de un poco menos de 300 latidos por minuto, sería aproximadamente 260 latidos por minuto, eh, que es regular y y la observamos sostenida acá a lo largo de toda esta tira de electrocardiograma. Algunos detalles que nos llaman la atención, que es positiva en ABR, que el eje es superior, o sea, que es negativa en ABF y en el resto de las derivaciones de la cara inferior, es negativa en la derivación de uno, por lo cual podemos suponer que podría venir del lado izquierdo del corazón y es positiva en B1, B2 y ya realiza una transición hacia la negatividad a nivel de B3. ¿Cuál sería la primera conducta con estos pacientes? Bueno, cuando nos encontramos frente a un paciente con taquiarritmia, tenemos que tener quizás sistematizada nuestra forma de actuar. Uno sería preguntarnos cuál es el tipo de taquiarritmia que está teniendo el paciente, a grandes rasgos, dividir si es de QRS ancho, angosto, sostenida, no sostenida, y quizás clasificar el riesgo inmediato de descompensación o descompensación hemodinámica. Tener en nuestra cabeza un algoritmo terapéutico nos ayuda a estandarizarnos, a actuar al momento de la urgencia, rápidamente evaluar si se encuentra alguna causa reversible, y evaluar si nuestro paciente requiere de un monitoreo cardiovascular o puede ser resuelto de forma ambulatoria. Como preguntas a nivel general, yo creo que este paciente ninguno de nosotros quisiera resolverlo de forma ambulatoria, ¿no? Entonces, como grandes divisiones o clasificaciones, las taquiarritmias pueden ser de QRS ancho o angosto. Cuando tenemos una taquicardia de QRS ancho, el 80% de las veces el diagnóstico es taquicardia ventricular, entonces no está mal considerarlo como tal o tratarlo como tal hasta que podamos realizar una distinción entre si se trata de esta entidad o si se trata de una taquicardia supraventricular que está conduciendo de forma aberrante. Esto podría ser en el caso de que tengamos una taquicardia supraventricular y un bloqueo de rama de base, o existe también aquellos pacientes que con cierta aceleración de la frecuencia cardíaca tienen alguna de las ramas de las de His, más frecuentemente la derecha, que se bloquea por una frecuencia cardíaca elevada. Esto se llama bloqueos en fase 3 y presentan algún grado de aberrancia ante las altas frecuencias cardíacas, o que se trate de una taquicardia supraventricular dependiente de una vía accesoria, y se encuentre realizando lo que se llama una conducción antidrómica. Ahora vamos a ver si vemos esto un poco más en detalle. Y las taquicardias, cuando se encuentra una taquiarritmia de QRS angosto, nos vamos a preguntar primero si es regular o irregular, si se trata quizás de una taquicardia supraventricular paroxística y los distintos tipos que puede ser, si se trata de una taquicardia auricular que presenta fenómenos de enfriamiento y calentamiento, aceleración muy difíciles de tratar con medicación, o si se trata de una fibrilación auricular o un aleteo de alta respuesta ventricular, y las características electrocardiográficas específicas que todos conocemos.
Entonces, ¿cómo generar un mensaje de impacto con esto? Tenemos un paciente con una taquiarritmia, lo primero que vamos a hacer es evaluar el estado hemodinámico. Y segundo, vamos a ver si se encuentra alguna causa reversible de lo que está sucediendo. Es mandatario evaluar el estado hemodinámico de cualquier paciente con taquiarritmia, pero yo les diría como segunda cuestión en orden de prioridad, si nosotros tenemos un paciente con una taquiarritmia y tenemos la posibilidad de realizarle un electrocardiograma de 12 derivaciones, puede llegar a ser la única oportunidad de documentar la arritmia, registrar y poder tener una aproximación al diagnóstico. Yo les digo que no es algo muy infrecuente encontrarse pacientes que eh, han estado tratados 10 años con medicamentos, ya sea clonazepam o distinto tipo de benzodiazepinas, pensando que presentan ataques de pánico y lo que en realidad tienen estos pacientes son arritmias que no están documentadas. Yo recuerdo haberlo visto al menos 2 veces eso en Argentina e incluso me tocó haberlo visto acá también en el Fellow, estos pacientes que crónicamente tratados con estas medicaciones hasta que en algún momento se logra documentar la arritmia. Obviamente son casos extremos, no vamos a llegar a eso, pero si tenemos la posibilidad de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, en todo lo que son arritmias ventriculares tenemos una precisión muy grande para poder determinar el origen y para poder evaluar los distintos accesos al momento de decidir una terapéutica. Ya de por sí nos guían de si vamos a necesitar acceder al ventrículo derecho o al izquierdo, y estamos hablando del día y la noche en lo que es un tratamiento electrofisiológico definitivo de la arritmia. Entonces, es prioritario. Yo les diría evaluar el estado hemodinámico y si nos da la posibilidad el paciente hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y posteriormente identificar si los pacientes tienen causas reversibles. ¿Cuáles son las causas que pueden ser reversibles en estos pacientes? Isquémica, cardiopatía isquémica, alguna alteración metabólica, hipercalemia, hipocalemia, que tengan cardiopatía estructural, que tengan algún tratamiento farmacológico que sea proarrítmico o que tengan alguna cardiopatía congénita que esté generando algún tipo de mecanismo físico de la proarritmia. Y algo que nos tenemos que preguntar en estos pacientes es quiénes son los pacientes que tienen luz verde para poder, para, para encontrarse seguros que su arritmia es algo transitorio y que no les esté generando algún riesgo. En aquellos pacientes que tienen una taquicardia paroxística supraventricular, ya sea una reentrada nodal, una taquicardia auricular o que tengan estos pacientes un aleteo auricular, estos pacientes que tengan taquicardias paroxísticas supraventriculares pueden ser manejados seguramente de forma ambulatoria y la mayoría de las veces no requieren un monitoreo cardiovascular prolongado, o aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular o un aleteo de una alta respuesta como un epifenómeno de una patología de base infecciosa, ya sea una neumonía o una infección urinaria. O sea, estamos hablando de aquel paciente que tiene solo la fibrilación auricular como parte de una respuesta inflamatoria, un paciente que tiene una FA crónica. Es un escenario completamente distinto a aquel paciente que tiene FA, una infección e insuficiencia cardíaca. Ese paciente quizás está en un estado de gravedad, ya que la FA no se vincula quizás al estado proinflamatorio, sino que se vincula a la distensión de cavidades productora de insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que caracterizar a nuestro paciente y pensar, bueno, este paciente tiene luz verde como para estar bien. ¿Y a quién vamos a monitorear? ¿A quién queremos necesita un monitoreo continuo vinculable a su arritmia? Aquel paciente que tenga la arritmia como un problema primario, a una FA como causa primaria o con descompensación hemodinámica. La FA con descompensación hemodinámica básicamente es aquella FA que tiene pérdida de la conciencia, dolor precordial, edema agudo de pulmón.
y a esos pacientes los vamos a tener que monitorear. Aquellos pacientes que tengan una taquicardia, taquiarritmia de QRS ancho o que esté asociado a un evento sincopal o un dolor precordial. Las arritmias de QRS ancho, eh, esto tenemos acá otro caso clínico, que es otro paciente de 30 años con palpitaciones, sudoración, malestar, concurre a la guardia externa sin antecedente de relevancia, niega consumo frecuente de medicación, ingresa a la guardia de nuestra institución pálido, sudoroso, ansioso, la TA estaba de 70 a 40, la frecuencia cardíaca no estaba valorable por pulso, 22 respiraciones por minuto, saturación 97% y, como dijimos, está con 70-40 de TA. Lo vamos a intervenir, o sea, nuestra primera respuesta va a ser intervenirlo, pero si podemos, tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y acá vemos nuevamente una taquicardia de QRS ancho, el eje es inferior de esta taquicardia, la derivación ABF es positiva, pero ABR es negativa, y la transición del QRS la hace tardíamente en B5 B6. ¿Qué hacemos con este paciente? Cardioversión. Taquiarritmia con descompensación hemodinámica, cardioversión. Administramos algún tipo de sedación o muchas veces el paciente quizás no nos da a tiempo si tiene pérdida de conciencia y hacemos cardioversión eléctrica a ritmo sinusal. Como definición, una taquicardia de QRS ancho, o sea, aquella taquicardia que no conduce a través del sistema His-Purkinje o lo hace de forma aberrante. La mayoría de los casos son taquicardias ventriculares y el diagnóstico no debe retrasar el tratamiento, pero de ser posible tenemos que intentar averiguar antecedentes personales y familiares, el tratamiento médico con el que venía nuestro paciente y si tiene marcapaso o CDI podemos evaluar si no se trata de alguna otra entidad o tener algún registro en vivo de lo que está sucediendo eléctricamente a nivel cardíaco.